del Boxing Day. Después de hacer el repaso a la actualidad internacional y a la actualidad de los mercados, vamos con nuestra entrevista. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE de Riesgos Financieros. Bienvenido. ¿Qué tal, Alma? Buenas tardes. Luis, vamos a hablar un poco en clave de geopolítica. Hemos tenido rueda de prensa de Vladimir Putin hace unos minutos y bueno, se ha referido un poco a las conversaciones con Donald Trump. Ha dicho que evidentemente hay conversaciones, pero que no se pueden dar detalles sobre lo que se está hablando, que se está buscando una ciudad en la que reunirse y demás. Todo después de que el enviado de Trump para Rusia, Keith Kellogg, condenara el ataque ruso en Navidad y lo llamara brutal. Te quiero preguntar, ¿crees que las conversaciones entre Putin y Trump, casi sin empezar, se están complicando? ¿O al final son globos sonda que se lanzan de una parte y de otra y no tenemos forma de saber qué está pasando realmente? Alma, no tenemos forma de saber qué está pasando realmente, pero yo tengo la sensación, y hablo por sensaciones, de que todo el pescado está ya vendido, de que estas conversaciones ya han comenzado mucho antes del 5 de noviembre, antes de las elecciones en Estados Unidos, y que lo que estamos viendo es un poco de opereta, un teatrillo, hasta el 20 de enero, fecha en la cual Trump será presidente de Estados Unidos. Me resulta curioso, por un lado, cómo tanto lo que dice Putin por un lado como lo que dice Trump por otro está absolutamente consensuado. Trump ha llegado a decir que es un excelente negociador y que el conflicto se iba a acabar. Pero en cuanto rascamos un poquito, en cuanto le preguntamos a Trump en qué consisten esas negociaciones, no sabe realmente ni de lo que está negociando, porque si hay algo que ha demostrado Trump es ser un hombre de negocios, las cosas claras, y probablemente en su cabeza el conflicto de Rusia se haya resuelto ya con un pacto, con un apretón de manos, cuando la realidad es, como bien dice Lavrov, que estos conflictos, si se resuelven, tienen que quedar resueltos de forma clara, de forma nítida, y con el futuro de ambas partes resuelto. En este caso, si es Rusia y Estados Unidos los que están sentados, por el lado de Estados Unidos, Trump dice eso de nos vamos a salir de la OTAN y todo esto. A Rusia le da igual cómo acabe Estados Unidos. Lo que sí que Rusia quiere es que de cara a la ONU y de cara a la comunidad internacional su salida del conflicto sea totalmente limpia. Alma. ¿Va a producir una salida limpia? Pues al final una salida limpia para Rusia es tener cuidado con la OTAN. Yo me quedo, pensando en Rusia, me quedo toda la salida al mar, todo lo que es la cuenca del río Don, el Donbass, me lo quedo. Ya tenemos la península de Crimea y al final yo no creo que los intereses rusos prácticos en el corto plazo vayan mucho más allá de esta salida del mar. Ucrania tiene que dar esa parte del terreno por perdida. Ucrania tiene o debería de dar la guerra por perdida porque ya la ha perdido de forma efectiva desde el 5 de noviembre y en ese sentido Biden, que ya no se le ve, Biden autorizó el lanzamiento de misiles y lo que hemos estado viendo estas Navidades es la respuesta de Rusia a aquel ataque. Una respuesta, como ha calificado el señor Kellogg, absolutamente salvaje, pero es que, Alma, en guerra todo es salvaje. En guerra todo es salvaje y te quería preguntar qué opinas, qué te parece lo que ha dicho esta mañana Sergei Lavrov de que Francia ha puesto sobre la mesa que haya una serie de negociaciones sin la participación de Ucrania. ¿Está jugando Occidente a un doble rasero en este tema o no? A ver, aquí esto tiene muchas capas de complejidad. Estados Unidos y Rusia llevan hablando por detrás, desde, como antes he comentado, desde antes del 5 de noviembre. Con esto, Rusia lo que ha hecho es poner una vez más en evidencia a Macron. Acordémonos una semana antes del conflicto, aquella mesa enorme en la que estaban sentados Putin y Macron, y cómo Macron le dijo a Putin, ni se te ocurra invadir Ucrania. Y Putin dijo, sí, sí, lo que tú digas, señor francés. Pues otra vez se han vuelto a reír de Francia. Hay algunos países en Europa, ha quedado demostrado con Olaf Scholz en Alemania. Yo creo que España es partícipe de ese problema, que tienen una absoluta falta de liderazgo. En este sentido, la falta de liderazgo que tienen algunos países en Europa, como es sin duda el caso de Francia con Macron, contrasta con el liderazgo real que está demostrando tener Ursula von der Leyen desde la Comisión, que Ursula von der Leyen está siguiendo los pasos marcados por Draghi y Letta, italianos. Es decir, al final estoy hablando de Meloni,
al final estoy hablando de Meloni frente a Putin por un lado y Trump por otro, ahí hay un liderazgo efectivo. Y me acuerdo ya también de los abrazos que se daba Meloni con Milei. Y por cruzar el Pacífico, que es el eje importante, no tanto el Océano Atlántico, al otro lado del Pacífico, pensando en que Argentina y Estados Unidos están en un lado, está China, con otro claro liderazgo. En este sentido, hay países que todavía yo creo que no se han enterado de por dónde les sopla el viento, como es el caso de Francia con Macron, o España incluso, y otros países que perfectamente saben hacia dónde tienen que ir y están remando en esa dirección. En ese sentido, destaco a Italia, destaco a Rusia, destaco a Estados Unidos o Argentina. Y quería preguntarte, ¿qué tiempo le das tú a la resolución de este conflicto con todas esas partes implicadas? Decía antes también Putin que él había hablado con Biden, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, de impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, también como parte de esas negociaciones. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué tiempo le das a este conflicto? Que para estar congelado está muy activo. A ver, el problema es precisamente que es la complejidad asociada. La fecha era, por un lado, el 5 de noviembre, pensando en la elección de Trump, y luego del 5 de noviembre tenemos que esperar todos al 20 de enero. Del 5 al 20 de enero hemos visto cómo un montón de cosas inesperadas han ido sucediendo. Aún así, una vez lleguemos al 20 de enero, es cuestión de tiempo. Evidentemente es un acuerdo de derecho internacional. En ese acuerdo, el 23 de febrero, pensando en las elecciones alemanas, también es relevante, pero yo creo que durante el mes de enero vamos a ver los grandes trazos dirigidos y luego pues, un mes, 2 meses más. Y luego el problema de todo esto es que esto es desde la perspectiva rusa. Ucrania va a necesitar años. Si no, su situación ha quedado ya dañada para siempre. Por un lado, Rusia es probable que siga en 2 meses su curso normal en concordancia, veamos un acercamiento de Estados Unidos a los BRICS y Ucrania quede tocada para siempre, tristemente, Alma. Y quiero preguntarte también acerca del otro foco de conflicto, Oriente Próximo, porque se está recrudeciendo ahora la tensión de Israel, en este caso con los hutíes. Ha dicho Netanyahu que quiere acabar con los hutíes por sus vínculos con Irán, en un momento pues en el que se pone sobre la mesa la idea de que Irán está debilitado tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Mientras, por cierto, hemos visto que el primer ministro de Irán va a visitar a Putin el mes que viene. Sí, cuando Lavrov estaba hablando de que quería un fin de la guerra total, sin ningún tipo de condición, yo he sido incapaz de no acordarme de la situación de Israel, donde ese fin de la guerra total es absolutamente imposible. En ese sentido, Netanyahu lo que sí que va a encontrar, que en parte ya está en esa situación, es un alto el fuego. La situación o uno de los problemas que tiene Israel, y es perfectamente consciente de ellos, es que si siguen pidiendo la liberación de los rehenes, pues probablemente jamás puedan liberar los rehenes porque tristemente los rehenes estén muertos. El problema es que Israel, igual que Rusia, es fuerte frente a una Ucrania absolutamente debilitada y a Ucrania les han pasado una apisonadora por encima. Desde el lado de Israel, Israel es fuerte, pero se está enfrentando con una hidra de 7, 8 cabezas, que ha quedado claro en los últimos meses cómo esa hidra de 7, 8 cabezas está bajo el control de Irán. Que Estados Unidos, en ese pacto doble con Ucrania, ha demostrado también cómo Irán está dispuesta digo Estados Unidos, desde Rusia, han demostrado cómo Irán está dispuesta a bajar la guerra, pero la situación en Oriente Medio es absolutamente compleja. En ese sentido, también los saudíes tienen mucho que decir. La situación entre Irán y los saudíes es conflictiva. Aparte, hay muchas etnias involucradas y mientras sí que en Ucrania vamos a ver un alto el fuego definitivo, vamos a ver un fin de la guerra, que es lo que está buscando Lavrov con sus declaraciones, un fin de la guerra total. En Oriente Medio, tristemente, ese fin del conflicto no llegaremos a verlo nunca, ya que es un conflicto que se inició en el 47, en el 48, con la fundación del Estado de Israel
y probablemente no desaparezca hasta que uno de los 2 o de los 3 o de los 8 pueblos que están en conflicto desaparezca totalmente. Ojalá esté equivocado, Alma, pero evidentemente, o yo creo que el conflicto de Israel difícilmente lo veremos terminar. Sí, porque además a Estados Unidos no le interesa tanto como la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? A ver, a Estados Unidos le interesa lo que le interesa al presidente de Estados Unidos. En este caso teníamos un presidente que era Biden, que tenía una situación peculiar, le interesaba en su momento que el precio del petróleo subiera, le interesaba seguir exportando armas, vimos cómo se originó el conflicto de Ucrania. Estados Unidos ya ha conseguido que en Europa aumentemos el presupuesto en defensa, Estados Unidos ha conseguido también que suba el precio del petróleo. Y el conflicto de Israel, por un lado, a Estados Unidos no le importa, sin duda, entrar en el negocio asociado con la reconstrucción de Ucrania. El petróleo ya está alto, ya estamos todos concienciados de lo importante que es exportar las armas. En cambio, el conflicto de Israel es un conflicto que es sempiterno. Al final, obedece más, por un lado, al papel que juegan los saudíes en la zona junto con los israelíes. Por otro lado, tenemos Irán, tenemos Siria, tenemos una situación de inestabilidad total que por mucho que Estados Unidos se esfuerce en controlar la zona, lo hemos visto con Afganistán, como en Kabul 2 semanas antes de que tuviera que abandonar Estados Unidos Afganistán, estaba Afganistán negociando con China, la otra parte de esta guerra fría en la que nos estamos moviendo. Por lo tanto, Estados Unidos sí que puede o tiene control directo sobre la OTAN y lo va a ejercer en el caso de Ucrania. La inestabilidad que tenemos en Oriente Medio depende ya mucho más de otros agentes y a Estados Unidos, efectivamente, Alma, le queda un poquito fuera de su control. Pues estaremos pendientes de la resolución de todos estos conflictos. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE. Un placer compartir contigo este análisis. Placer compartido, Alma. Feliz Navidad y esperemos que el año 2025 nos traiga buenas noticias. Pues esperemos. Feliz Navidad.